El próximo gran campo de batalla podría no estar en el cielo, ni siquiera en tierra. Podría estar bajo el mar, silencioso, invisible y prácticamente imposible de detectar. Mientras gran parte del debate militar en México sigue concentrado en aviones, drones aéreos o seguridad fronteriza, el mundo ya comenzó a moverse hacia otra dimensión estratégica: los drones submarinos. Vehículos autónomos capaces de vigilar costas, proteger infraestructura energética, detectar submarinos, colocar sensores e incluso alterar el equilibrio naval sin necesidad de enormes flotas de guerra. Y aquí aparece una pregunta que hace apenas unos años sonaba exagerada. ¿México debería invertir en desarrollar drones submarinos propios? La respuesta comienza a ser mucho más importante de lo que parece, porque México no es solamente un país continental, también es una potencia marítima en términos geográficos. Tiene acceso al Océano Pacífico, al Golfo de México, al Caribe y a algunas de las rutas comerciales más importantes del hemisferio occidental. Eso significa algo enorme. Gran parte de la seguridad económica mexicana depende del mar. Petróleo offshore, comercio internacional, cables submarinos de Internet, puertos estratégicos, pesca, rutas energéticas y corredores marítimos. Todo eso forma parte de una infraestructura gigantesca que normalmente permanece fuera de la conversación pública. Y precisamente por eso resulta tan vulnerable. Durante décadas, la seguridad marítima se entendió principalmente como patrullaje naval tradicional: fragatas, patrullas oceánicas, radares costeros y vigilancia aérea. Pero la tecnología comenzó a cambiar radicalmente esa lógica. Hoy, países como United States, China y Rusia están invirtiendo enormes cantidades de dinero en vehículos submarinos autónomos. La razón es simple: el mar se convirtió en uno de los espacios más estratégicos del planeta, y también en uno de los más difíciles de controlar. Los drones submarinos ofrecen ventajas enormes frente a sistemas tradicionales. Son más baratos que submarinos tripulados, pueden permanecer largos periodos operando silenciosamente y permiten vigilancia constante en áreas críticas. Además, transforman completamente la guerra naval moderna, porque ya no se necesita necesariamente una gigantesca flota para generar capacidades estratégicas importantes. Un país con tecnología autónoma submarina puede monitorear costas, proteger infraestructura energética o detectar movimientos marítimos con costos mucho más bajos. Y ahí es donde México entra en la conversación, porque el país enfrenta un problema silencioso. Tiene enormes espacios marítimos, pero capacidades limitadas para vigilarlos permanentemente. La Secretaría de Marina ha fortalecido capacidades en los últimos años, especialmente en patrullaje y seguridad marítima. Pero vigilar millones de kilómetros cuadrados de mar es extremadamente complejo y costoso, especialmente cuando las amenazas evolucionan. Hoy no solo existen riesgos militares tradicionales, también están el tráfico marítimo ilegal, el robo de combustible, la pesca clandestina, el espionaje submarino y la protección de infraestructura crítica. Y aquí aparece algo que pocas personas consideran: Internet depende del mar. Más del 90% del tráfico global de datos viaja a través de cables submarinos. Esos cables cruzan océanos y conectan economías enteras. Dañarlos o sabotearlos puede generar impactos enormes. Las guerras recientes y las tensiones geopolíticas hicieron que muchos gobiernos comenzaran a preocuparse seriamente por la vulnerabilidad de esas infraestructuras. México también depende de ellas, y protegerlas requiere capacidades tecnológicas avanzadas. Aquí es donde los drones submarinos dejan de parecer ciencia ficción y comienzan a verse como herramientas estratégicas reales. Ahora bien, desarrollar esta tecnología no es sencillo. Implica inteligencia artificial, sensores avanzados, navegación autónoma, materiales resistentes a presión extrema y sistemas de comunicación sofisticados. Es una de las áreas tecnológicas más complejas del ámbito militar y marítimo, pero también representa una oportunidad histórica, porque México sí tiene ciertos elementos para comenzar. El país cuenta con ingenieros especializados, industria electrónica creciente y experiencia en manufactura avanzada. Universidades mexicanas ya desarrollan proyectos relacionados con robótica, automatización y sistemas autónomos. El problema no es ausencia total de capacidad. El problema es falta de estrategia nacional. Y eso cambia completamente la discusión, porque la verdadera soberanía tecnológica no se construye comprando equipos extranjeros indefinidamente. Se construye desarrollando capacidades propias, aunque sea gradualmente. Aquí es donde muchos países medianos están comenzando a cambiar su enfoque. Entendieron que competir directamente contra superpotencias en portaaviones gigantes o submarinos nucleares es prácticamente imposible, pero desarrollar sistemas autónomos más baratos y adaptables sí puede ser viable. Esa es la lógica de la guerra asimétrica moderna: tecnología relativamente accesible capaz de alterar escenarios estratégicos. Y los drones submarinos encajan perfectamente en esa tendencia. China lo entendió hace años.
Pekín invirtió agresivamente en sistemas marítimos autónomos porque sabe que el Pacífico será uno de los grandes centros de competencia global en el siglo XXI. Estados Unidos también aceleró programas de drones submarinos para vigilancia y guerra antisubmarina. Incluso países más pequeños comenzaron a explorar capacidades similares, porque la tecnología autónoma está reduciendo barreras de entrada. Y aquí surge una pregunta incómoda para México. ¿Qué pasa si el país no desarrolla capacidades tecnológicas marítimas mientras el resto del mundo sí lo hace? La respuesta podría ser dependencia estratégica, porque quien controla tecnología marítima avanzada controla parte del comercio, la vigilancia y la seguridad del océano. Y México tiene demasiado en juego como para ignorarlo. El Golfo de México concentra infraestructura energética crítica, plataformas petroleras, rutas de exportación y sistemas energéticos fundamentales para la economía nacional. El Pacífico conecta al país con Asia, la región económicamente más dinámica del planeta. El Caribe es estratégico, tanto turística como comercialmente. Todo eso requiere vigilancia constante, pero también requiere algo más. Autonomía tecnológica, porque depender completamente de sistemas extranjeros implica riesgos. Refacciones, mantenimiento, software y actualizaciones pueden quedar sujetos a intereses externos. Y el mundo actual se está moviendo rápidamente hacia tensiones tecnológicas. La rivalidad entre Estados Unidos y China está transformando cadenas de suministro globales. La tecnología se volvió parte central de la competencia geopolítica. En ese contexto, México necesita decidir si quiere permanecer únicamente como consumidor tecnológico o comenzar a construir ciertas capacidades propias. Y los drones submarinos podrían ser uno de los sectores más inteligentes para empezar. ¿Por qué? Porque combinan múltiples áreas donde México ya tiene potencial parcial: electrónica, software, manufactura avanzada y desarrollo marítimo. Además, tienen aplicaciones civiles además de militares. Monitoreo ambiental, exploración oceánica, investigación científica, vigilancia pesquera y protección energética. Eso los convierte en una inversión dual. No solo fortalecen seguridad, también impulsan innovación tecnológica nacional. Y aquí aparece otro punto clave. El futuro económico estará profundamente ligado a tecnología avanzada. Los países que desarrollen ecosistemas tecnológicos propios tendrán más autonomía y competitividad. Los que dependan completamente del exterior quedarán vulnerables a decisiones ajenas. Por eso la discusión sobre drones submarinos es mucho más profunda de lo que parece. No se trata solo de defensa naval. Se trata de qué lugar quiere ocupar México en la nueva economía tecnológica global. Ahora bien, tampoco hay que caer en fantasías irreales. México no va a competir de inmediato con las capacidades submarinas de Estados Unidos o China. La brecha tecnológica sigue siendo enorme, pero el objetivo no tendría que ser convertirse en superpotencia naval. El objetivo podría ser desarrollar capacidades específicas y estratégicas adaptadas a necesidades nacionales. Por ejemplo, drones de vigilancia costera, sistemas autónomos para monitoreo energético, vehículos submarinos para protección de puertos y cables. Eso ya representaría un cambio enorme. Y además abriría otro efecto importante: retener talento. Porque México tiene miles de ingenieros altamente capacitados que muchas veces terminan trabajando para empresas extranjeras debido a falta de proyectos tecnológicos nacionales ambiciosos. Crear una estrategia tecnológica marítima podría fortalecer universidades, centros de investigación e industria nacional. Pero nuevamente aparece el gran obstáculo histórico: la continuidad. La soberanía tecnológica requiere décadas de inversión constante. No puede depender únicamente de ciclos políticos cortos. Y ahí México enfrenta una de sus debilidades estructurales. Muchos proyectos estratégicos cambian o desaparecen con cada administración. Mientras tanto, el resto del mundo avanza rápidamente. La inteligencia artificial ya comienza a integrarse en sistemas submarinos autónomos. Sensores cada vez más sofisticados permiten vigilancia oceánica permanente. Los drones marítimos se vuelven más baratos y eficientes. El océano está entrando lentamente en una revolución tecnológica silenciosa. Y México todavía tiene tiempo para posicionarse. Pero ese tiempo no será infinito. Porque quien domina tecnología marítima avanzada no solo protege sus costas, protege su economía, sus comunicaciones y parte de su soberanía. Aquí es donde todo se conecta. Durante décadas, América Latina quedó relativamente al margen de grandes competencias navales globales. Pero eso podría cambiar. El Pacífico está adquiriendo relevancia gigantesca debido al ascenso económico y militar de Asia. Las rutas comerciales se vuelven más estratégicas. La infraestructura energética marítima adquiere más valor. Y México se encuentra exactamente entre varios de esos corredores. Eso significa que el país no puede pensar únicamente con una lógica de seguridad del siglo XX. Necesita comenzar a pensar tecnológicamente.
porque la seguridad futura probablemente dependerá menos del tamaño de los ejércitos y más la capacidad de procesar información, automatizar sistemas y controlar tecnología estratégica. Los drones submarinos representan precisamente esa transición. Son el símbolo de una nueva era donde inteligencia artificial, autonomía y vigilancia oceánica convergen. Y ahí aparece la pregunta final. ¿México quiere simplemente observar cómo otras potencias controlan el futuro tecnológico marítimo? ¿O quiere participar en él? Porque el océano ya no es solo agua. Es energía, información, comercio y poder. Y quien controle la tecnología bajo el mar podría controlar mucho más de lo que imaginamos hoy.